Primer concepto fundamental, que la ventana de oportunidad está ahí mucho antes que llegue la menopausia. Segundo, que el músculo no es solamente importante por dar estructura y por aumentar el metabolismo y mantenernos en un peso adecuado, y es él el que le va a pelear a la quema de grasas y no el gasto externo como antes creíamos. Antes creíamos que para perder la grasa necesitábamos gastar, o sea, hacer actividad física que implicara seguramente un determinado ritmo y transpirar, etc. Hoy sabemos que eso no es así. Bienvenida a Hormonadas, el podcast temporada 1. Algo es algo que ya no aplica. ¿Sabías que entre los 40 y los 60 mujeres sedentarias pierden entre un 30 y un 50% de masa muscular? Es impresionante. ¿Y sabías que en las mujeres mayores a 40 años hay un 2 a 3% aproximadamente de pérdida de masa muscular por año, lo cual se ve incrementado todavía después de los 70? Se pierde entre un 3 y un 5% de masa muscular por año. Además, cuando somos sedentarias, perdemos el 3% de la fuerza por año. Y déjame contarte algo que seguramente no habías escuchado, y es que la fuerza es un gran predictor de discapacidad. Por eso es importantísimo saber cómo llegamos al momento en que ocurre la menopausia, pero que se gesta y empieza muchísimo antes, sobre todo en términos de masa muscular. Todo empieza antes, porque la reserva biológica empieza a construirse antes. En realidad, ¿sabes qué? El máximo capital muscular lo conseguimos alrededor de los 30 años. Y puede que coincida con que sea una etapa en la cual quizás fuiste mamá o estás en el máximo de tu carrera, y las mujeres solemos dejar un poco la actividad física en esa etapa. Y sabes que es un gran error, porque ahí es cuando estás armando tu capital, tu cuenta corriente de masa muscular, que después, por supuesto, vas a tener que alimentar. Con un doble trabajo, ¿no? Que no es solamente el de formar masa muscular, que es dificultoso, cuesta mucho más formarla y es facilísimo perderla, sino el trabajo de reponer la masa muscular que naturalmente empieza a perderse a la vez que la grasa corporal empieza a adquirirse por esta transición hormonal. Entonces, en este sentido, entender que el músculo es clave para la salud es absolutamente fundamental. Y por eso hice tanto hincapié respecto al aporte necesario de proteínas en la dieta. Porque justamente nosotros tenemos hasta un 2% de recambio proteico diario, y eso va a hacer a la salud de tu músculo. Pero dicho esto, lo que tenemos que pensar es, bueno, ok, ¿cómo lo pierdo? ¿Cómo lo mantengo? ¿Y cómo lo formo? Primer concepto fundamental es entender que la ventana de oportunidad está ahí mucho antes que llegue la menopausia. Segundo, entender que el músculo no es solamente importante por dar estructura y por aumentar el metabolismo y mantenernos en un peso adecuado, y es él el que le va a pelear a la quema de grasas y no el gasto externo como antes creíamos. Antes creíamos que para perder la grasa necesitábamos gastar, o sea, hacer actividad física que implicara seguramente un determinado ritmo y transpirar, etc. Hoy sabemos que eso no es así. En realidad hay que entender a la masa muscular como el seguro y al ejercicio como la mejor herramienta, como la medicina más eficiente del organismo mínimo, que es la mitocondria, que es la que te va a mantener en salud y que se va a ocupar de mantener tu masa muscular en el lugar que queremos. Entonces, empieza mucho antes, y eso es lo que vuelve a la actividad física una herramienta clave siempre, fundamental en aspectos que no solamente hacen a lo biológico, también a lo emocional, y eso sí que es un factor que importa muchísimo, pero en esta etapa es excluyente. La realidad es que si hasta ahora no hacías ningún tipo de actividad física, ya no hay opción de que vivamos de esa manera. Hay que buscar qué, cuándo, en qué horario, dónde, y hay que hacerlo con una frecuencia mínima de 3 o 4 veces por semana. Y quizás estás pensando que vos seguís caminando como lo hiciste siempre. Bueno, déjame decirte que eso ya no alcanza. O vas 2 veces por semana a Pilates, que te hace sentir bien, es una actividad física que tiene mucho de fuerza,
que no te detona a nivel energético, que no te aumenta el apetito, todo eso está muy bien. Lo que no nos queda suficiente son las 2 veces por semana. Porque la ventana para que esa actividad física cumpla la doble función, y ahora estoy hablando estrictamente de lo metabólico y de lo biológico, la doble función de formar masa muscular y evitar la pérdida, que en su máxima expresión se llama sarcopenia, y lo importante que entiendas es que cuando se deteriora la masa muscular, eso no se recupera. Y ahí tenemos problemas después que tienen que ver no solo con el peso y el metabolismo, sino eventualmente con el equilibrio, la fuerza, las caídas, las fracturas. De eso también te voy a hablar en otro episodio, porque es un aspecto que conocemos muy poco y que nos afecta muy mucho. Entonces, este concepto de si no te movías hasta ahora hay que hacerlo, se acompaña de no cualquier ejercicio sirve, al menos algo es mejor que nada. Tampoco aplica en lo que tiene que ver con formación de masa muscular. Sí aplica en lo que tiene que ver con bienestar, relax, generación de neurotransmisores que te dan, te ayudan con bajar la ansiedad. En todo eso sí funciona y sí sirve. Pero para lo que tiene que ver con lo estrictamente biológico, la actividad física deberá ser principalmente de fuerza. No exclusivamente de fuerza, puede haber algo de cardio, dependerá de algunas otras características y una muy clave tiene que ver con la etapa en la que estés. Es importante que la actividad física que hagas logre traspasar lo que se llama el umbral de resultado y por ende debería estar programada y acompañada de alguien que sepa para que puedas ir increyendo las cargas y consiguiendo pasar de ese umbral y formar la cantidad y calidad de masa muscular que realmente te ayude metabólica y físicamente. Es importantísimo entender que las actividades físicas de alto impacto pueden no ser recomendables también del punto de vista de articulaciones y que hay investigaciones científicas que nos dicen que la actividad física cardio no es muy amiga de los sofocos, los calores y el insomnio. Cuando yo te digo que tendrás que armar tu propio esquema, tiene que ver con cuántas veces por semana, que no deberían ser menos de 3 o 4. No el tipo de actividad física que hiciste siempre va a ser el que acompaña ahora. Caminar no alcanza, y no alcanza en términos de hueso y en términos de músculo. Buscar que esté guiada y supervisada por un profesional va a ser determinante para que puedas ir aumentando las cargas y con eso teniendo resultado. Y saber que hay que siempre hacer un equilibrio entre lo que te hace bien y lo que te gusta. Y si a vos te encanta correr o hacer spinning, está buenísimo que lo puedas seguir haciendo, pero no puede faltarte la fuerza. Y la fuerza bien guiada con la cantidad de repeticiones y el tiempo y el tipo de ejercicio, y eso lo tiene que decir un profesional. Y en esta etapa de la vida va a ser súper importante que el profesional que te acompañe en actividad física también tenga conocimiento sobre qué nos pasa a nosotras las mujeres en este momento y en esta etapa. No es cualquier actividad física, no es algo es algo, no es voy 2 veces por semana para cumplir, y mucho menos el no tengo ganas o no tengo fuerza, porque créeme que con esto te estás jugando no solamente cómo te ves, sino cómo te sentís del punto de vista ánimo, del punto de vista fuerza, sino cómo van a ser tus últimos 30 años respecto a equilibrio, fuerza, fracturas y caídas. Así que si hasta ahora no te movías, se termina la posibilidad de no hacerlo. Hay que encontrar qué, cómo y dónde, y no es algo es algo. Así que tus deberes a partir de hoy son optimizar al máximo ese esfuerzo y ese lugar que le das a la actividad física y encontrar la que realmente te sirva, combinando siempre lo que te gusta y lo que te hace bien. Eso es clave. El profe que te acompaña en esta etapa no podrá ser cualquier profe. Y de eso que quizás no sabías, nos vamos a ir a otra cosa que quizás no sabías. Nos vamos a ir de lo más obvio a lo más inesperado en lo que tiene que ver con tu piel y el impacto que eso tiene en varias áreas de tu vida de los 40 en adelante.